Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de salud laboral. La sesión de hoy tratará el tema del bienestar laboral en tiempos de teletrabajo forzado e irá a cargo del doctor José Navarro, catedrático de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Universidad de Barcelona y actual director del Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de dicha universidad. En esta sesión se analizará cómo la pandemia generada por el COVID-19 ha forzado a que una cantidad importante de trabajadores tengan que teletrabajar desde sus casas. El teletrabajo, que hasta la fecha se había propuesto como una práctica novedosa de numerosas organizaciones con gestión moderna y práctica, por otro lado, también apetecible por muchos empleados, se ha convertido ahora en una obligación que las investigaciones futuras necesitarán clarificar si continúa siendo esa práctica atractiva. En este webinar repasaremos cómo la situación de teletrabajo forzado puede incidir en el bienestar laboral experimentado por los empleados y ofreceremos algunas guías sobre cómo proteger dicho bienestar en la situación actual. Adelante, José. Perfecto. Bueno, me escucháis bien, ¿verdad? Si queréis, en el chat lo podéis ir utilizando para confirmar de que efectivamente me estáis escuchando. Veo que estáis gente de aquí y de allá, en diferentes usos horarios, y supongo que todos me escucháis. Perfecto. Gracias, Douglas. Vale. Bueno, tenemos una hora por delante. La temática va a ser esta, bienestar laboral y teletrabajo. Es una temática clásica. El teletrabajo es una práctica que utilizan muchas organizaciones. Habitualmente decimos organizaciones que tienen una gestión profesional de sus recursos humanos, de la gestión de personas, porque es una forma de, ya diremos esto, ya aparecerá esta idea, es una forma de atraer talento, de retener talento y de, ofrecer a los empleados ¿cómo decirlo?, un recurso que desean, ¿no? Porque el teletrabajo permite, pues, en fin, tiene una serie de ventajas para una serie de profesionales que valoran mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del tiempo, ¿no? Y de disponer de su tiempo como estimen oportuno, ¿no? Ahora, esto, como decía Cristina un poco en la introducción, esto ha sido así hasta ahora, porque, digamos, el teletrabajo se ha planteado siempre o habitualmente se ha planteado como una opción, ¿no? Y se ha planteado como algo opcional, voluntario, en el que la persona, el trabajador decide o la organización decide si quiere implementar y si quiere utilizar este tipo de práctica, ¿no? O sea, la voluntariedad siempre ha sido un elemento consustancial a la idea de teletrabajo, ¿no? Pero, en cambio, pues en España, desde el 13 de marzo para acá, en otros países un poco más tarde o un poco antes, pero bueno, desde hace unos meses para acá, el teletrabajo para mucha gente ha sido una situación forzada por la situación que nos ha tocado vivir y, bueno, queda pendiente comprobar si, ¿cómo decirlo?, si la influencia que sabemos que tiene el teletrabajo en el bienestar laboral la seguirá teniendo o no en el futuro si la situación continuara de esta manera, ¿no? Si el teletrabajo no fuera voluntario, sino que fuera forzado, ¿vale? Me seguís escuchando, ¿verdad? Ok, perfecto. Vale, pues vamos. El guión un poco que voy a seguir es el siguiente. Me gustaría que, la primera parte de la presentación, presentar las ideas claves de qué entendemos por bienestar laboral, porque esta es una idea, digamos, relativamente... la preocupación por el bienestar laboral es una idea novedosa tanto en la investigación como en la gestión de las organizaciones. En los departamentos de recursos humanos hay muchas empresas muy sensibles a la temática del bienestar de los empleados y el hacer cosas por el bienestar de la gente. Creo que hay alguien que tiene el micro abierto. Perfecto, ahora se cerró. Se estaba colando ahí un sonido. Como os decía, la temática del bienestar es relativamente reciente en la gestión moderna y hay muchas empresas que apuestan mucho y muy fuerte por preocuparse por el bienestar de los trabajadores. Luego veremos por qué. Nos interesará saber cuáles son las principales fuentes que conducen a que las personas experimentemos mayor o menor bienestar en el trabajo, ¿vale?
y luego la conexión que va a haber entre teletrabajo y bienestar, ¿vale? Ya, espera. Sí, no, haces bien. ¿Hay alguien con un micro abierto, por favor? Si esto lo tiene que mirar el Alonso. A ver, dime el nombre de la trabajadora. Cristina, ¿podemos nosotros controlar que no haya ¿Segales? Sí, voy a intentar quitar acceso a... Esto es. Vale, porque si no se nos solapan los sonidos. Con esto no quiero que no es que no participéis, pero sí que regulemos la interacción para que sea más fácil, ¿vale? El objetivo de la sesión, como os digo, o digamos el guión de la sesión será una primera parte de presentación, más por mi parte, y luego me gustaría dejar un espacio de al menos en torno a unos 20 minutos, a ver si es posible, para que planteemos preguntas y abramos un debate en la medida en que nos lo permita también la tecnología. Yo había puesto aquí también alguna norma para regular la interacción social. En la parte primera, justamente de más presentación por mi parte, si podéis hacer peticiones de aclaración, adelante, levantar. Sabéis que tenemos el muñequito este que vemos abajo en la pantalla, en el centro a la derecha, podéis levantar la mano para hacer alguna pregunta concreta de aclaración y la atendemos. También podéis utilizar el propio chat. Y luego dejemos el espacio final más amplio para el debate posterior, ¿de acuerdo? Esa sería digamos, la forma de funcionar. Entonces, bueno, pues empecemos con cuestiones más de corte conceptual, ¿no? Para situarnos en que todos manejemos el mismo lenguaje, ¿vale? Cuando estamos hablando de bienestar laboral, estamos hablando fundamentalmente de un concepto amplio, ¿vale? El concepto, a veces habla de concepto paraguas, que incluye cosas bastante distintas, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Incluye elementos relacionados con el sentirse bien, lo que se llama la visión más hedónica, el evitar el placer, evitar el dolor, tratar de buscar el placer, ¿vale? Esto está relacionado con el bienestar, lógicamente. Pero también incluye elementos de realización en el trabajo, realización como profesional y propósito, que el trabajo tenga un propósito, tenga una misión noble, vamos a decirlo así. Y esto es otra cara distinta que se suele llamar la visión más eudamónica, ¿vale? Los conceptos de hedonismo y hedonia y eudamonia vienen de la clásica Grecia y no me detengo en ellos, pero son dos caras que siempre se mezclan en el mundo laboral. Uno puede experimentar el trabajo satisfacción laboral, que sería un clásico concepto hedónico, me encuentro bien, el trabajo me gusta, ¿vale? Y uno puede experimentar en el trabajo que está en un trabajo haciendo algo noble y participando en un proyecto de organización noble, loable, que vale la pena, ¿vale? Y eso tiene más que ver con esta visión eudamónica. El bienestar se refiere, el I es muy importante, se refiere a las dos cosas, ¿vale? Otra forma, si queréis, de entender el bienestar laboral tiene que ver con evaluaciones subjetivas, por supuesto, que hacen los trabajadores sobre su condición de trabajadores, sus vidas laborales y la posibilidad, vuelve a aparecer el elemento eudamónico aquí, la posibilidad de funcionar óptimamente, de ser, como a veces se utiliza el concepto, de ser la mejor versión de sí mismos en cuanto a profesionales, ¿no? El bienestar laboral tiene que ver con estas, ¿vale? Tiene que ver con eso de experimentar placer, ¿cierto? Experimentar crecimiento, experimentar que eres la mejor versión de ti mismo, experimentar que funcionas óptimamente en ese entorno laboral, ¿no? Pudiera parecer, estos situados 15, 20, 30 años atrás, pudiera parecer, como diríamos, ilusorio, un poco ingenuo, pensar que a las organizaciones le interesaran este tipo de temas, pero lo cierto, luego veremos algunos ejemplos, lo cierto es que hay muchas organizaciones actualmente que se interesan mucho por el bienestar laboral. Luego veremos por qué, lógicamente, ¿vale? El bienestar laboral incluiría elementos como, y aquí es donde aparece esa idea de eso como concepto paraguas, porque acaba recogiendo muchos otros conceptos, incluiría experimentar emociones positivas, estados de ánimos positivos en el trabajo, sentirte contento, sentirte entusiasmado, ¿vale? Significaría también o incluiría también experimentar bajo
bajo afecto negativo, bajas emociones negativas, bajos estados de ánimos negativos, no sentirte miserable, no sentirte triste en el trabajo, o sentirte poco o pocas veces triste en el trabajo, ¿vale? Altos niveles de satisfacción y motivación, incluye también esto. Digamos, hasta aquí los tres primeros elementos serían la versión más, los elementos más hedónicos, ¿vale? Y ahora van a aparecer una serie de elementos más eudemónicos, ¿no? El bienestar laboral también hace referencia a experimentar que creces como persona, que te autorrealizas, un concepto muy clásico en la psicología humanista de los años 60, ¿no? Que eres cada vez mejor en algo, ¿no? Incluía también experimentar que eres, digamos que en tu trabajo eres capaz de reflejar los valores que tienes como personas y como persona que eres auténtico, que te muestras auténtico, que puedes expresarte como tú eres, como tú vives el mundo, ¿no? Experiencia también de propósito y de sentido a todo lo que haces. Y claro, todo esto, porque estamos hablando de bienestar laboral, ¿vale? Porque los dos autores que tenéis ahí destacados abajo, probablemente alguno de vosotros los conozca, no solo hablan de bienestar laboral, hablan de bienestar psicológico, ¿vale? Pero aplicado estas ideas al mundo del trabajo, pues estaríamos hablando de eso, de experimentar afecto positivo, poco afecto negativo, satisfacción, crecimiento, autenticidad, propósito y demás en el trabajo, ¿vale? Algunas características relevantes del bienestar laboral para tener en cuenta ciertas complejidades que tiene este concepto. Es una percepción subjetiva. Estamos hablando, evidentemente, del mismo contexto laboral, ante la misma situación laboral, las mismas condiciones de trabajo. Podemos estar en una situación en la que un trabajador experimente bienestar y otro no, ¿vale? Es una experiencia en este sentido subjetiva, aunque a veces esa percepción puede basarse en aspectos objetivos. Por ejemplo, un elemento que se sabe que incide en la propia percepción subjetiva de bienestar psicológico en su globalidad, no solo laboral, es la propia salud física que tenga la persona, ¿no? Digamos, es un juego entre lo objetivo y lo subjetivo. Tanto igual se podría poner aquí, es una percepción subjetiva sobre las condiciones objetivas de trabajo, porque también hay condiciones objetivas de trabajo. Yo tengo, imaginaros, unos horarios que cumplir, tengo unas tareas concretas que hacer, recibo unas retribuciones a cambio de mi trabajo. Eso puede considerarse razonablemente objetivo, pero lo importante no es eso en cuanto a características objetivas, sino la percepción que yo tengo en relación con ellas, ¿no? La experiencia que me genero, ¿no? Y otra cuestión también de interés es el bienestar laboral. Es muy fluctuante a lo largo del tiempo. De hecho, los estudios que se suelen utilizar lo que se llama, los estudios, me refiero a la investigación empírica que se suele hacer en este tema, suele utilizar lo que se llama muestreos de experiencias, que es utilizar técnicas, por ejemplo, de diario y seguir la experiencia subjetiva que tiene el trabajador de bienestar a lo largo de mucho tiempo, a lo largo del tiempo, porque se sabe que el bienestar es cambiante. Es cambiante, por decirlo de otra manera, no todos los días son iguales en el mundo laboral, ¿no? Y hay días en los que experimentamos más bienestar y otros días en los que experimentamos menos bienestar, ¿no? Por ejemplo, hay un clásico aquí, que es en el estudio del afecto, comprobar cómo nuestras emociones negativas o positivas cambian a lo largo de los días de la semana, ¿vale? O pueden cambiar también, aquí hay menos validez en los resultados, pero también se sabe que hay algunos cambios, pueden cambiar a lo largo de las horas del día, ¿vale? Es fluctuante a lo largo del tiempo, pero también, además de haber diferencias intrapersona, por decirlo de alguna manera, yo en diferentes momentos experimento diferentes grados de bienestar. Además, también hay diferencias entre personas, entre trabajadores, porque fundamentalmente las raíces aquí hay que buscarlas en la edad y no tanto la edad de por sí del trabajador, que es cierto que en función de la edad nuestras prioridades, nuestras expectativas laborales van cambiando, pero es más determinante el segundo, la experiencia laboral que tenemos y la experiencia que vamos ganando al cabo de los años, que hace que vayamos aprendiendo acerca de, por ejemplo, cómo motivarnos en el trabajo. No es lo mismo una persona que se enfrenta en sus primeros años de vida laboral a las tareas que tiene que hacer, que una persona ya experimentada, un trabajador experimentado,
que ya sabe cómo autorregular su esfuerzo, su interés, su intensidad, y eso influye también, lógicamente, en el bienestar que se experimenta. Sabe situar las cosas con una ventana temporal más lógica en ese sentido, ¿no? Las organizaciones han interesado mucho por el bienestar laboral. En principio, en los años 50, 60, sale una hipótesis muy conocida, que es lo que se llama la hipótesis o la tesis del trabajador feliz y productivo, que venía a decir que los trabajadores más felices eran más productivos, ¿vale? Esta hipótesis y esta tesis ha sido, bueno, ha hecho bastante daño, si queremos decirlo así, al interés por el bienestar, porque se sabe que así planteada de manera no funciona especialmente. No necesariamente los trabajadores más productivos son los más felices, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, la referencia que pongo aquí, el artículo que pongo aquí, es justamente un artículo de reflexión sobre, tenemos una visión un poco ingenua, o hemos tenido una visión un poco ingenua sobre la relación entre bienestar y productividad, ¿vale? Pero en los últimos 15, 20 años ha habido un doble cambio fundamentalmente en dos cuestiones que son claves. Uno es en la forma de entender el bienestar y otro es en la forma de hacer investigación sobre el bienestar, ¿vale? Y aquí pongo un ejemplo de las investigaciones que han encabezado este cambio, ¿no? Este tipo de investigaciones han comenzado primero a considerar el bienestar en su doble visión, lo que decíamos justamente antes de hedonismo más eudaimonia, no solo satisfacción en el trabajo, sino también propósito, crecimiento, autorrealización, ¿vale? Y cuando se tiene la doble visión, no solo de hedonismo, de satisfacción, sino también la visión de crecimiento, entonces sí se encuentra una relación más clara con la productividad, ¿vale? Y la segunda cuestión que inician este tipo de estudios es que interesa no hacer estudios transversales donde aplicamos a una enorme muestra de trabajadores un cuestionario un día, en un momento concreto, y se le pide pues que nos diga cuán bienestar experimenta, qué emociones positivas está experimentando en ese momento, cuán satisfecho se encuentra y no sé qué historias, a la vez que tenemos datos objetivos de rendimiento. Imaginar esta situación, ¿no? Cuando se hace eso se encuentran relaciones muy débiles entre el bienestar y el rendimiento. Pero cuando se hacen investigaciones que utilizan otro tipo de método, donde se rastrea durante un tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, el bienestar y cómo va cambiando el bienestar del trabajador a lo largo del tiempo, porque sabemos lo que decíamos antes de que no todos los días son iguales, y se rastrea también los niveles de productividad de ese trabajador a lo largo de ese mismo tiempo, entonces las relaciones entre bienestar y productividad sí aparecen más claras, ¿no? Entonces, como conclusión de esto, la hipótesis inicialmente naif de que el trabajador feliz es más productivo, hoy la tenemos en una versión más sofisticada que tiene que ver con, digamos que la replantearía en los términos siguientes, ¿eh? El trabajador, cuando está feliz, y si entendemos por felicidad no solo satisfacción, sino también crecimiento, propósito, ¿vale? Cuando está con propósito, cuando está motivado, efectivamente, ese trabajador también está produciendo más. Hemos cambiado el enfoque, si queréis, de un enfoque de comparar participantes a rastrear los mismos participantes a lo largo del tiempo para ver si cuando somos más felices en esta acepción, somos también más productivos. Y esa tesis sí funciona, ¿vale? El bienestar laboral en este sentido, especialmente el eudamónico, se sabe que influye en el desempeño de la tarea. Por ejemplo, hay toda una línea de trabajos de Sabine Sonnentag, una colega alemana, que encuentra cómo las personas, cuando somos capaces de desconectar mejor de nuestro trabajo, por ejemplo, los fines de semana o cuando acabamos nuestra jornada laboral, cuando somos capaces de desconectar, esas personas se desempeñan mejor al día siguiente o a la semana siguiente en el caso de los fines de semana, que no personas que no consigan desconectar y que están rumiando continuamente, se llevan el trabajo a casa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Se sabe también que el bienestar influye en lo que se llaman comportamientos de ciudadanía. Por ejemplo, la investigación que menciona ahí de estos dos autores encuentran que los trabajadores que tienen más bienestar muestran más comportamientos de ayuda
a otros compañeros. Eso es lo que se llama, es un ejemplo típico de comportamientos de ciudadanía. Obviamente los comportamientos de ciudadanía son interesantes para las organizaciones, ¿no? Se sabe que el bienestar está relacionado positivamente con la proactividad, que el trabajador sea más proactivo, ¿no? Por ejemplo, en esa investigación que mencionáis, incrementos en la iniciativa personal. Los trabajadores toman más iniciativa por ellos mismos a la hora de resolver problemas cuando tienen más bienestar, ¿no? Está relacionado también con la creatividad. Hay un trabajo muy bonito de Teresa Maville, muy bonito porque es a lo largo de varios años, encontrando justamente cómo los trabajadores más creativos son también los trabajadores que experimentan bienestar. Aquí estoy ya dando pistas a algo que va a venir después, y es que las relaciones inversas también son posibles. Es decir, el trabajador que experimenta más bienestar es más creativo y el que es más creativo también experimenta más bienestar, ¿vale? Sabe que está relacionado, en este caso de manera inversa, con lo que se llaman comportamientos contraproductivos. En general, este es un clásico, por ejemplo, en la literatura sobre satisfacción. Las personas insatisfechas son las personas, por ejemplo, más negligentes en los trabajos, ¿no? Y planteado de la otra manera, cuando estamos más insatisfechos en nuestro trabajo es cuando más probabilidades tenemos de tener comportamientos negligentes. Y lo que apuntaba antes, las relaciones inversas también son posibles, ¿no? No solo es que, empezando por el primero, no solo es que el bienestar influye en el desempeño, sino que el alto desempeño también influye luego en el bienestar. Generando con esto lo que a veces se ha dado en llamar ciclos virtuosos, ciclos positivos. ¿Ok? ¿Me seguís escuchando, verdad? Perfecto. Jean-Philippe, gracias. Gracias, Hernán. Claro, planteado el escenario que decíamos, si el bienestar está relacionado con más alto desempeño, comportamientos de ciudadanía, que los trabajadores sean proactivos, creativos y además disminuye los comportamientos contraproductivos, es normal que haya habido muchas organizaciones, aquí pongo ejemplos de organizaciones conocidas a nivel nacional y hay alguna a nivel internacional también. Organizaciones que se han interesado en sus departamentos de gestión de personas, en sus departamentos de gestión de recursos humanos, por tratar de preocuparse, efectivamente, por el bienestar laboral y de hacer, hay incluso expertos en felicidad, hay incluso gestores de felicidad en las organizaciones, hay incluso áreas de felicidad, aquí como este caso de esta compañía conocida en España, pues eso, interesados por ver cómo demonios se puede incrementar el bienestar de los trabajadores. He puesto varios ejemplos, uno es muy conocido porque lleva muchos años funcionando, Coca-Cola tiene un instituto de felicidad, que lo llaman así, que estudia buenas prácticas y da premios sobre buenas prácticas de empresas que fomenten la felicidad de los empleados. Y había puesto un último también en la misma línea. Muchas organizaciones se interesan por el bienestar laboral de los empleados. Bienestar entendido desde un punto de vista bastante amplio. Yo aquí no he puesto una empresa que es la que más conozco, pero bueno, como tengo relación con ella no la he puesto en concreto para no facilitar el nombre. Pero es una empresa, por ejemplo, que tiene un programa que llaman un programa de bienestar emocional de los empleados, porque ellos empezaron preocupándose mucho por el bienestar primero físico de los empleados y empezaron prestando mucha atención a la dieta que llevaban los empleados y al descanso, que llamaron también, en el sentido de procurar que los empleados descansaran, por ejemplo, en la línea que decía Soneta antes, que se desconectaran cuando salieran del trabajo. Y en los últimos tiempos ese bienestar más físico lo fueron cambiando a un bienestar más emocional y se comenzaron a preocupar más pues, por, digamos, que el trabajo fuera un lugar donde los trabajadores fundamentalmente experimentaran emociones más de corte positivo que no negativo. Esto es fácil de decir, no es tan fácil de hacer, pero bueno, lo importante es que estaba en la agenda, esa es la gran cuestión, estaba en la agenda de los gestores de estas empresas. Y vuelvo a insistir en la idea, está en la agenda porque se sabe que el bienestar, entendido de esta manera amplia, está relacionado con trabajadores más productivos, con comportamientos más de ayuda entre ellos, más creativos, lo que decíamos antes. Vale, ok.
Vale, sabemos que el bienestar es importante. La siguiente pregunta: ¿y cuáles son los principales determinantes del bienestar? Aquí hay mucha investigación ya metaanalítica también para comenzar a destilar cuáles son los principales determinantes, ¿no? Se ha venido a proponer de que conviene separar entre determinantes más que tienen que ver con el trabajo, la organización, que vamos a llamar factores laborales, determinantes que tienen que ver más con los recursos con los que cuenta el trabajador, recursos personales, y con la interacción, trabajo y todo lo que no es trabajo dentro del propio trabajador, ¿vale? Dentro de los factores laborales, los que más se ha trabajado tiene que ver con estresores en el trabajo. Claro, esto se sabe, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, el no tener claro qué ha de hacerse, incertidumbres acerca, por ejemplo, del futuro de nuestra organización, va a continuar o no, acabaremos cerrando o no, asunción de nuevas responsabilidades. Todo esto son fuentes de estrés, estimulan el estrés y, en consecuencia, suelen disminuir el bienestar laboral. Además, dentro de los factores laborales están también elementos que pone la organización o que estimula la organización para tratar de controlar justamente los estresores anteriores, ¿no? Aquí el más conocido y el más determinante es la autonomía, ¿no? Dotar de autonomía, que el trabajador pueda decidir qué hacer, cómo hacerlo, que pueda tener su propia, ¿cómo decirlo?, su propia discrecionalidad en el trabajo que le toca hacer, ¿no? Pero hay otros recursos laborales, el proveer de sistemas de feedback que den información al trabajador acerca de cómo está haciendo su trabajo, de si lo está haciendo bien o no, de cómo debe de mejorar y demás. Es otra forma también de implementar recursos para que el trabajador sepa manejar la situación de estrés, ¿no? Y hay un tercer elemento que llamaríamos factores interpersonales, que hace referencia a todo lo relacional, al mundo relacional en el mundo del trabajo, y que afecta lógicamente también al bienestar laboral. El apoyo social se sabe que contribuye a manejar situaciones de estrés y, por tanto, influye positivamente en el bienestar. Los estilos de liderazgo pueden influir positivamente o negativamente en el bienestar de los trabajadores. Por lo que sabemos de los estilos de liderazgo predominante, aquí la foto más común es que los liderazgos sean fuentes de malestar más que de bienestar. Digo esto porque la mayoría de estudios que hay encuentran que los estilos de liderazgo más habituales en las organizaciones no son estilos de liderazgo deseables. Dentro de los recursos, digamos, si todo lo anterior hacía referencia, digamos, al contexto organizativo, ahora viene la persona, el trabajador. Dentro de los recursos personales, pues es interesante contar con algunos, como por ejemplo, si la persona se considera capaz de hacer bien su trabajo o no. Esto es lo que se llama autoeficacia. Optimismo, se ha trabajado mucho el tema del optimismo porque se sabe que hay personas en general más optimistas que otras y esto es un recurso que la persona puede poner a disposición también de su quehacer laboral cotidiano. La autoestima laboral, que hace referencia en el fondo a la imagen que tiene la persona de sí mismo como profesional, si tiene una imagen valiosa, se quiere a sí mismo o no. Lógicamente, la autoestima laboral está muy relacionada con la heteroestima, la estima que recibes de los demás. Los demás te perciben como un trabajador importante, como un trabajador prestigioso, reconocido o no, ¿vale? Y en el último de los determinantes tiene que ver más con la interacción mundo de trabajo, mundo fuera del trabajo, trabajo no trabajo, lo he llamado así. Y fundamentalmente, claro, porque las otras facetas de la vida, además del trabajo, pueden entrar en conflicto con nuestra actividad laboral, ¿no? Y esto es los clásicos temas de conciliación laboral. Y además también porque, digamos, si el mundo de no trabajo, por decirlo de esa manera, es un mundo en el que nos permite desconectarnos de nuestro trabajo o no, o es un contexto en el que todavía seguimos trabajando. Eso también incidiría en nuestro bienestar, en el bienestar que experimentamos. Hay un modelo muy clásico que yo recomiendo siempre, porque es el gran autor que ha trabajado esto durante muchos años, Peter Ward, un colega inglés, británico, porque él empezó a trabajar la idea él habla de felicidad, no habla de bienestar, felicidad e infelicidad, y el trabajo como fuente de felicidad o de infelicidad de las personas.
pero él empezó a trabajar en algo muy básico que conviene no olvidar, y es que él comenzó a trabajar con empleados y desempleados. Y comenzó a evidenciar cómo las personas que no tienen trabajo, pues lógicamente tienen ahí una fuente de infelicidad, de malestar, ¿no? Y en este sentido comenzó a proponer que el trabajo podría ser considerado como una fuente del bienestar laboral, ¿no? Él propone un modelo conocido como modelo vitamínico por la analogía con el tema de las vitaminas, que en el mundo de la salud física, vamos a decirlo así, en el sentido de que hay vitaminas que en principio mientras más tengamos de esas vitaminas mejor, va a ser de las que va a llamar las vitaminas de efecto constante, están por aquí. En principio de estas mientras más mejor, como decía. Y luego otras vitaminas que si superamos ciertos umbrales comenzarían a tener un efecto de disminución. Digamos que tendría una relación, una clásica relación curvilínea de esas vitaminas con el bienestar. Él propone 12 vitaminas, no me detengo en ellas. Las 6 primeras que tenemos aquí son las vitaminas de disminución adicional, que llamaba él, que son muy clásicas. Digamos, esto sirve como repaso a todo lo que se ha ido estableciendo en la literatura en los últimos 40, 50 años como determinantes de la satisfacción, como determinantes del estado de ánimo en el trabajo, como determinantes de experimentar que creces en el trabajo y que eres cada vez mejor profesional, ¿vale? Menciono solamente algunas, por ejemplo, tener oportunidad de control. Aquí entraría, por ejemplo, lo que decíamos antes de la autonomía, de tener libertad de capacidad de decisión, de participar en las tomas de decisiones sobre temas que te competen en tu trabajo, ¿vale? Variedad, este es otro clásico, disponer de que tu trabajo sea variado, tenga una serie de tareas o esté incluido por una serie de tareas que son variadas y requiere que tú pongas en juego diversidad de competencias, ¿vale? Y las otras 6 son las otras 6 vitaminas son las que él llama de efecto constante, que en principio mientras más dispongas de esas, mejor para el bienestar. Mientras más disponibilidad de dinero, mientras más seguridad física, mientras más valor tenga la posición que ocupas, esto en principio mejor para el bienestar. Vale. Y en este contexto, sabiendo qué es cómo entender el bienestar, ¿cómo se relaciona el teletrabajo con el bienestar? Hay un metaanálisis el mejor metaanálisis en el sentido de que es el que se centra exclusivamente en el teletrabajo y bienestar y el que más estudios incluye como una muestra de trabajadores más amplia y demás, que encuentra resultados bastante concluyentes. El teletrabajo como forma alternativa de trabajar, ¿no? Como, digamos, la capacidad del trabajador de poder trabajar desde, no solo el teletrabajo entendido como trabajar desde casa, sino posibilidad de trabajar donde el trabajador un poco decida. Se sabe que tiene efectos, lo que vamos a llamar efectos proximales y efectos distales. Efectos proximales incide directamente en dos cosas, las dos que aparecen aquí. Y luego efectos distales va a ser que esta autonomía y este conflicto van a incidir a su vez en una serie de procesos relevantes para las organizaciones. De ese metaanálisis se establece muy claramente que el teletrabajo es una forma útil para fomentar la autonomía del trabajador, para que el trabajador se sienta autónomo. Y la autonomía vamos a decirlo así, es una recompensa muy deseada por muchos trabajadores, ¿vale? El teletrabajo también es útil para disminuir el conflicto trabajo-familia, para facilitar la conciliación. Y la conciliación vuelve a ser una recompensa bastante útil para muchos y muy relevante para muchos trabajadores. Además, como efectos distales, como efectos más en el largo plazo, se sabe que el teletrabajo está relacionado con aumentos en la satisfacción laboral, esto sería bienestar, disminuye las intenciones de abandono, ¿vale? Los trabajadores que experimentan que teletrabajan tienen menos intenciones de dejar la organización, disminuye el estrés laboral y no influye en el desempeño, ¿no? Ni en el desarrollo de carrera. Esto del desarrollo de carrera lo he puesto porque durante bastante tiempo se pensaba que, oye, esto de teletrabajar está muy bien, pero si no apareces tan frecuentemente por el trabajo, hay muchas organizaciones que tienen culturas muy presentistas. Si no apareces, no se cuenta contigo.
¿vale? Y entonces es más difícil que desarrolles tu carrera profesional en la organización si teletrabajas a menudo, ¿vale? Pues en principio en el trabajo que hicieron en este metaanálisis no encuentran esta relación, ¿eh? Parece que el teletrabajo no influyera. La forma de entender todo lo anterior sería este esquema, que el trabajo incide en la autonomía y incide en la conciliación. Y esos dos elementos, autonomía y conciliación trabajo-familia, incidirían en los tres elementos que son deseados por las organizaciones, ¿no? Los empleados estén más satisfechos, muestran menos intenciones de abandonar la organización y tienen menos estrés laboral, ¿no? Además, el teletrabajo también tiene una serie de, vamos a decirlo, ventajas, efectos positivos, ¿ok? No solo para el empleado, que es lo que aparecía anteriormente, sino también para las propias organizaciones y para la sociedad en su conjunto, ¿vale? Para las propias organizaciones, los empleados tienen más satisfacción laboral, tienen menos tasas de asentismo, van más al trabajo y hay menos intención de abandono. Estas dos ideas aparecían antes. Tiene efectos para las organizaciones también en la medida en que el teletrabajo es una forma de atraer cierto tipo de profesionales y de retenerlos, porque queremos que estén con nosotros, no con la competencia, ¿vale? Y es una recompensa muy deseada por muchos profesionales, ¿vale? Además, desde un punto de vista más de la sociedad en general, hay bastantes estudios también que encuentran de que, oye, teletrabajar en nuestras grandes urbes, ciudades y con sus cinturones colapsados casi permanentemente, es una forma el teletrabajo es una práctica que se sabe que ahorra energía y al disminuir la movilidad está relacionada con disminuciones de contaminación. Y por tanto, ahí desde un punto de vista social, pues también es relevante, ¿no? Y por último, también se ha visto, y esta es una problemática ahora, por ejemplo, muy actual en España, en Cataluña también, el teletrabajo puede ser una vía para potenciar el desarrollo de ciertas áreas geográficas alejadas de esas grandes urbes, porque la gente no necesita estar en la ciudad para trabajar, puede trabajar desde la distancia. En este sentido, también el teletrabajo es una forma, pues, inteligente de aprovechar recursos, la tecnología que tenemos hoy, que nos permite, pues eso, trabajar en cualquier lugar en este sentido, ¿no? Vale, todo esto era lo que sabíamos. Todo esto era lo que sabíamos sobre bienestar y teletrabajo, que el teletrabajo puede incidir efectivamente de manera positiva en el bienestar de los trabajadores y que el bienestar incide significativamente en resultados que son relevantes para el empleado y para la organización, pero lógicamente esto es un conocimiento que se ha acumulado en situaciones de normalidad. Y ahora, desde hace unos meses para acá, pues nos ha llegado una situación completamente anormal, ¿no? Con la situación actual, ¿qué se puede saber? Porque claro, nosotros nos fuimos, en mi caso, yo que soy docente e investigador de la universidad pública, me fui el viernes 13 de marzo, siendo trabajador presencial, con mis grupos de alumnos dando clase, con mis alumnos de doctorado haciendo tutorías presenciales, y el lunes pues tuve que volver, pero ya no volví físicamente, sino que tuve que volver virtualmente, siendo un teletrabajador obligado, ¿no? Vale. Bueno, lo que ocurra está pendiente de estudiar y va a ser bastante relevante porque las reglas de juego nos las han cambiado, ¿vale? El teletrabajo en principio surge como una práctica para flexibilizar la jornada laboral y siempre como complemento o habitualmente como complemento al trabajo presencial, no como sustituto al 100%, que es la situación en la que nos hemos encontrado ahora, de que el teletrabajo ha sustituido, desde luego en España, por ejemplo, durante varias semanas sustituyó al 100% al trabajo presencial, ¿no? Y ahora en muchos lugares, varios meses después, se nos sigue recomendando teletrabajar en la medida de lo posible, ¿vale? Pero esta no era la idea original del teletrabajo, ¿no? En este sentido, claro, estará por ver qué incidencias tiene.
Si sabemos que el teletrabajo incide en el bienestar a través de la autonomía y la conciliación, el teletrabajo forzado debería afectar, estos son hipótesis que hay muchas investigaciones ahora en marcha y ya veremos los resultados que van produciéndose, pero lo normal en esta situación de teletrabajo forzado sea que la autonomía sea percibida como menor, los empleados perciban menos autonomía, no lo han decidido ellos, es una obviedad. Si perciben menos autonomía, van a experimentar menos bienestar, casi con toda seguridad. El teletrabajo, que inicialmente se planteaba como una forma de conciliar, de facilitar la conciliación, al ser forzada, al estar todos los miembros de la familia también forzados en casa, teletrabajando, teleestudiando, probablemente esto no esté funcionando, al contrario, no facilita la conciliación, sino al contrario, la empeora. Y evidentemente toda esta situación lo que ha hecho ha sido generar mucho estrés, dada la situación de incertidumbre, por el futuro de las organizaciones, por el futuro del trabajo, por el futuro de la salud de cada uno de nosotros, de gente que queremos y tal, y la novedad de la situación. Yo sé que hay estudios en marcha en España desde marzo hasta ahora, tratando de poner a prueba no necesariamente en el bienestar, pero sí en cómo han reaccionado los trabajadores a la situación. Y estoy convencido de que va a haber evidencias en clave de las primeras semanas de confinamiento, el confinamiento que hemos tenido nosotros, han sido muy malas en términos de productividad, en términos, por ejemplo, de concentración de los trabajadores, de seguir asumiendo sus tareas, y luego seguramente se ha ido produciendo un proceso de aprendizaje, ¿vale? Pero hay una situación, o hubo una situación nueva a la que todos nos tuvimos que comenzar a adaptar, y eso ha tenido repercusiones en el nivel de estrés y, por tanto, en el bienestar, en este sentido, de manera negativa de los trabajadores. Bueno, voy cerrando, si no, no nos quedará tiempo para hablar, ¿no? Concluyo con 3 ideas básicas. El bienestar laboral importa, ¿vale? No solo a los trabajadores, a las organizaciones, ¿vale? Importa porque está relacionado. Douglas, déjame acabar porque acabo en medio minuto, ¿vale? Y ahora te damos paso. Importa a los trabajadores y a las organizaciones, ¿vale? Factores laborales, recursos personales y la interacción trabajo-no trabajo determinan el bienestar. Yo suelo hablar de interacción trabajo porque es algo más amplio que lo de trabajo-familia. El no trabajo incluye familia, incluye ocio. Los momentos de ocio, por ejemplo, pueden ser muy importantes también para desconectarse del trabajo. Y sabemos que la desconexión es clave para la recuperación y manejarse luego en situaciones de estrés. El teletrabajo ha sido una herramienta para mejorar el bienestar a través de la autonomía y la conciliación. Y lo normal es que siga siendo así, ¿vale? Lo normal es que siga siendo así. Ahora, cuando el teletrabajo es voluntario y cuando el teletrabajo complementa el trabajo presencial, ¿vale? Si es todo teletrabajo, esto está pendiente de estudiar. Está pendiente de estudiar y seguramente las relaciones serán distintas. Y acabo, dejo como la presentación, esto queda guardado, os dejo ahí 3 referencias claves para los que queráis profundizar. Y ahora sí, abrimos turno de preguntas, de dudas, de debate, que probablemente sea lo que más nos interese, ¿no? Gracias, José. Abro audio y vídeo para todos para que puedan ir haciendo preguntas. Perfecto. Douglas, ¿tú qué querías? ¿Habías levantado la mano? Sí, muy buenos días. Muchas gracias. Saludos desde Costa Rica. Interesantísimo. Me gustó mucho la charla porque va bien bonita, bien enfocada. Yo diría que es un poquito como complejo lo de decir que las personas ahora, la teoría general del teletrabajo era que la gente también se podía desconectar bastante. Sin embargo, en estos tiempos, más bien todo fue, se hizo todo al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, las personas que trabajamos en universidades, estamos casi 24/7 trabajando fuertemente, como que ya no hay ningún vínculo, no hay ningún límite, digamos, de decir, bueno, hasta aquí llegué porque la gente sigue trabajando fuertemente, ¿verdad? Y esto, por un lado, también se debe, usted lo mencionó claramente ahí, que se debe a la inseguridad que hay
en el futuro, ¿verdad? En momentos, por lo menos acá en Costa Rica, la población informal aumentó casi a un 40%, imagínense ustedes, la población económicamente activa a un casi un 40-42%, porque se perdieron demasiadas fuentes de empleo por esta situación. Entonces, ¿cómo se llama? El teletrabajo como tal, estuvo al inicio muy bien, pero porque la gente también empezó, bueno, esto va a ser súper bonito y todo va a ser, como decimos acá, muy tuanis, y creo que ustedes dicen guay, pero aquí ya después ya son casi un poquito más de 3 meses de estar así, y seguimos como, no nos podemos desconectar del todo, porque sigue, además tenemos restricción para salir a las calles, bueno, hay un montón de cosas que están incidiendo en eso, entonces las personas más bien ahora están como más abrumadas porque están trabajando muchísimas más horas de lo normal, ¿verdad? De hecho, ahorita el gobierno de la República hace como 2 semanas o 3 decretó un nuevo reglamento en donde la gente puede reducir su jornada laboral a 4 días, por ejemplo. ¿Para qué? Para que ese un día pueda hacer lo que le dé la gana y no estar ahí tan presente. Entonces, como que el efecto de la pandemia pues vino también no solamente en materia de salud, ya salud como tal pública, y sino también en la parte de salud mental. Gracias. Bueno, la situación que comentas, estamos personas en diferentes países y demás, yo creo que ha sido bastante compartida, ¿no? Pero hay un proceso de adaptación también, ¿eh? En todo este tiempo ha habido un proceso de adaptación. Esta sensación del 24/7 que tú decías, al principio fue clarísima, pero luego los teletrabajadores están también aprendiendo a teletrabajar y a desconectar, ¿eh? A establecer sus ritmos y sus horarios de trabajo en su nueva situación. Esto requiere aprendizaje y requiere también, tú lo mencionabas un poco, requiere también de políticas y prácticas de las organizaciones. En Europa hay un caso muy llamativo, no tiene nada que ver con el teletrabajo, pero tiene que ver con el 24/7, el estar disponible 24/7, ¿vale? En France Telecom hubo hace algunos años una cantidad de suicidios muy importante. El gobierno francés ha prohibido a France Telecom de que los jefes puedan mandar mensajes de trabajo o puedan llamar a sus empleados en horario que no sea de trabajo. Esas son normas justamente para regular que los trabajadores desconecten, porque tienen que desconectar. Raquel. Raquel, tienes que activar el micro, entiendo. Raquel, si no, siempre puedes escribir en el chat. Pasamos a Andrea, luego recuperamos a Raquel. Andrea. Hola, buenas tardes. Bueno, yo solo quería sobre todo comentar en relación a que toda España y gran parte del mundo actualmente ha estado obligado a hacer teletrabajo forzoso. Si ahora que poco a poco comenzamos a recuperar la normalidad, yo por ejemplo ya estoy 3 días a la semana en la oficina, ¿es un buen momento, cómo vosotros podríais plantear, es institucionalizar dentro de la propia empresa el teletrabajo ya no forzoso sino optativo? Sí. ¿Sería un buen momento? Sí. Sí. Y lo va a ser. Lo va a ser claro, depende mucho de sectores y otra cuestión que lógicamente no se nos escapa ninguno, ¿no? No todos los trabajos se pueden diseñar para que sean teletrabajados. Eso es obvio, ¿vale? Pero esto va a ser aprovechado por muchas organizaciones porque se han dado cuenta de que efectivamente se puede teletrabajar. Tendrán que poner seguramente más medios de los que han puesto hasta ahora, ¿vale? Y tendrán que preocuparse, por ejemplo, por abordar cuestiones relacionadas con, oye, la máquina que necesita el teletrabajador la tiene que poner la organización. Claro, es ¿vale? que, por ejemplo, los temas de prevención de riesgos también hay que mirarlos de forma muy detallada. Exacto. Pero cambiará digamos, esto, y hay mucha gente que está hablando de esto, ¿eh? Esto acelerará la digitalización, clarísimamente, y el teletrabajo está dentro de la digitalización en las empresas. Pero yo estoy convencido de que va a haber muchas organizaciones que lo van a utilizar porque se han dado cuenta de que lo pueden utilizar. 1, y 2, porque saben que es algo muy deseado por muchos de esos trabajadores.
no puede ser que ahora, después de haber vivido este teletrabajo forzado, haya disminuido la proporción de gente que quiera hacer teletrabajo de forma voluntaria. Bueno, ¿Podría darse? es que lo que hemos vivido los teletrabajos exactamente. Bueno, sí, eso es cierto. ¿Vale? No, y a ver, es que no se puede valorar la experiencia de teletrabajar con lo que hemos vivido en los 3 últimos meses. No, es que no es esto. No es lo mismo. Claro, es que no es lo mismo. Es que tú teletrabajar lo tienes que preparar, lo tienes que planificar. Tú decides, pues mira, yo voy a teletrabajar los lunes, ¿vale? Y ya sabes qué tareas vas a hacer los lunes, pero los otros 4 días vas a trabajar a la oficina, al despacho, donde sea, ¿vale? Y lo vas planificando tú. El gran problema que hemos tenido no es un tema de teletrabajo forzado, es un tema de enorme incertidumbre y de enorme inseguridad, y que te tienes que adaptar en un fin de semana para abordar la situación. Y eso, claro, si puedes planificarlo, si hubieras podido planificarlo, hubiera sido muy distinto. Sí, perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Pero no por la temática del teletrabajo en concreto. Hay más manos. Andrea. No, Andrea eras tú. Raquel. A ver, ¿ahora? Sí. Ahora sí, perdón. Las tecnologías y estas herramientas que son útiles para el teletrabajo también no me funcionan muy bien. Bueno, yo quería hacer un comentario y también iba en línea con lo último que acabas de mencionar, que es la famosa frase que dicen ahora del teletrabajo ha venido para quedarse, y nosotros en el mundo de la empresa privada ha venido para regularse, ¿no? Para procedimentarse o para también tenerse en cuenta como incluso legislativo. Porque lo que tenemos en la materia más, digamos, la parte más normativa de nuestro famoso estatuto, hay un pequeño artículo que hace referencia al trabajo a distancia que es bastante escueto y bastante amplio. Entonces, ahí con todo lo que es las medidas que se toman pues para precisamente realizar esa desconexión digital, ¿no? Que aquí sí que sale del ámbito de la protección de datos y todo lo que es el cumplimiento normativo, pues ha sido una muy buena oportunidad para también empujar la parte más, digamos, más estricta dentro del mundo de lo laboral, que es esa aquella del derecho laboral y todo aquello que hace ese marco legislativo y que luego tienen sobre que tienen que trabajar y adaptar las políticas internas, pues para precisamente esto, hacer que la medida, como comentabas, José, fuese algo complementario, que no fuese sustitutivo, o en el caso que tuviera que ser sustitutivo, que lo fuera bien regulado y que, por lo tanto, el trabajador y la empresa tuviesen claras las expectativas por ambas partes y se permitiese que el bienestar viniese pues porque se conoce cómo funciona esta metodología de trabajo, que no deja de serlo, ¿no? No deja de ser una manera de rendir, pero adaptándolo a otra forma de hacerlo. Es un poco lo que también supongo que todos nos hemos encontrado ahora, y también pues porque ha sido algo muy excepcional y que nos ha venido sopetón, y ahí pues un empuje interesante pues para ver también cómo tienen que funcionar las empresas y cómo tiene que funcionar también un marco legislativo más adecuado a la sociedad actual. Pero cuando hablas, Raquel, no sé si nos conocemos. Claro que nos conocemos. Vale, te conocía por la voz. Bueno, Raquel, no. Cuando hablas de marco legislativo, claro, aquí hay 2 niveles distintos, ¿eh? Uno es de las políticas de la propia organización, ¿vale? Exacto. Y otro es marco legislativo, que entiendo que es al que tú te estás refiriendo, ya incluso de gobiernos. Sí, exacto. Vale, De nuestros propios legisladores. Lo que es marcar, al final, la política interna de la empresa, evidentemente se rige también o se enmarca dentro de lo que se pueda permitir dentro de una organización en el ámbito laboral. Está claro que, bueno, una se nutre de la otra, ¿no? Pero lo vivido hasta ahora, que ha sido muy o por lo menos la experiencia propia, ¿no? Ha sido un poco de ir por casa, pues porque cuando nos remitíamos a la experiencia previa, y en este caso también depende un poco de la cultura de la empresa. En la empresa en la que, por ejemplo, trabajo yo, no había cultura de teletrabajo. Y si nos remitíamos o cómo teníamos que ceñirnos por experiencias de otras empresas o bien por lo que marcase, en este caso, el gobierno, que fueron los primeros que incidieron en, por favor, permitir el teletrabajo, bueno, acceder al teletrabajo siempre cuando sea posible. Pero bueno, un poco un limbo. Y con el limbo es que hay muchas empresas que directamente no se lanzan a ello, pues porque no solo es un componente interno que le das al trabajador, sino de cómo esto se puede nutrir la parte más interna con la parte más, lo que decía, más rígida y más marco total de lo que es la normativa laboral.
Que muchas veces pues, no permite que se juegue tan con esas medidas que son beneficiosas, como bien decías, para el trabajador y para la empresa. Sí, sí. En el chat hay una pregunta interesante de Irene. Dice, a menudo aparece en la prensa que empresas que apostaron inicialmente por el teletrabajo, como IBM, luego han decidido volver al tema presencial, ¿no? Porque el teletrabajo reduce la interacción entre empleados. Vale, ahora te comento algo. ¿Sabe de alguna iniciativa para fomentar esta interacción entre equipos, patatín? Vale. En un metaanálisis que os he mencionado y lo tenéis ahí en las referencias, ahí no encuentran relación entre teletrabajo y que se empeore, es una cosa que se estudió, que empeore o mejoren, estén influenciadas en definitiva, las relaciones con supervisores y con resto de colegas, con coworkers, ¿vale? No aparecía relación. Ahora, una cuestión importante. Recuerdo que en ese metaanálisis el promedio de días teletrabajando era en torno a entre 1 o 2 días a la semana, no más, no más. O sea, el resto de días la gente trabaja, no teletrabaja. Quiero deciros, aquí siempre se ha estudiado el teletrabajo como un complemento, eso, insisto, como complemento, pero no como la fuente fundamental, como la forma fundamental de trabajar. Eso queda por estudiar porque indudablemente si tú no pasas tanto tiempo con tus compañeros o con tus jefes, eso tiene que tener una consecuencia seguro en las relaciones, seguro, ¿no? Creo que iba Fernando. Fernando. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, José, por tu participación en este teletrabajo, ya pasando las horas fijadas de nuestro trabajo habitual. Muy interesante la reflexión y sobre todo la definición de bienestar laboral, que a veces de la salud laboral lo utilizamos de manera no tan pulida. Creo que esta interacción con vosotros, los psicólogos, nos viene muy bien a nosotros. Y me gustaría añadir algún comentario sobre la regulación de esta nueva situación, que efectivamente no es igual que la anterior. Y lo que hay regulado es, a través de un convenio de la OIT de 1997, el convenio 177, que no está ratificado por España, y después hay un acuerdo de agente social en 2002 en la Unión Europea, que se ha ido trasladando, ¿no? Porque la Unión Europea no se ha atrevido, porque es tan diverso las posibles situaciones de teletrabajo que no ha habido iniciativas, pero no han cuajado de una directiva que regule esta situación laboral. Y lo que ha habido es un acuerdo entre agentes sociales que se ha ido traduciendo en convenios colectivos en diferentes países de la Unión Europea. En nuestro caso, hay convenios colectivos que lo incorporan. Pero, como tú bien dices, esta situación es diferente a lo que se estaba considerando teletrabajo, donde efectivamente ese acuerdo y el convenio de la OIT, que lo que hace el acuerdo de los agentes sociales, transponer a Europa ese convenio de la OIT de 1997, perdón, es el 177, es recoger, bueno, que los trabajadores que estén trabajando en domicilio o a través del teletrabajo, no solo en domicilio, tienen que tener los mismos derechos que los trabajadores presenciales. Pero claro, hay aspectos como la participación, como el control de la legislación a través de la inspección de trabajo, cómo eso se concreta cuando estoy trabajando en casa, aspectos, además de los aspectos que se han referido sobre prevención de riesgo laboral. ¿Cómo se controla esa legislación? Yo creo que hay muchas incógnitas, parte de estudios empíricos midiendo bien el bienestar, como tú proponías, para que nos permitan saber qué está pasando respecto a la salud y al bienestar, pero también hacen falta tener en cuenta cómo se concreta, cómo se regula y cómo se controla esa legislación. Hay muchos aspectos abiertos, creo que es un campo que tenemos que investigar. En estos momentos las estimaciones es que es un 30% de los trabajadores en la Unión Europea están haciendo teletrabajo. Aquí hemos pasado de un 6 a un 8% de ese teletrabajo anterior
en estos momentos estamos en el 16, 17%, somos de los países que todavía tienen menos teletrabajo respecto a otros países, y en conjunto es un 30%, Holanda está casi en el 50%, ¿no? Creo que esta situación es nueva, tiene el elemento de forzado, vamos a ver qué queda, y eso que quede hay que regularlo de acuerdo a la evidencia empírica que vaya produciendo la investigación. Y eso que se regule hay que controlarlo. ¿Y cómo se controla? Esa es la interrogante que tenemos pendiente. Gracias de nuevo, José. Gracias a ti. No, muy interesante lo que mencionas. Efectivamente hay que regularlo. Yo intuyo que las administraciones públicas van a jugar un papel fundamental, porque claro, por ejemplo, cualquier ministerio puede comenzar a regular ya el teletrabajo en sus trabajadores y pueden comenzar a marcar tendencias de lo que se puede hacer. Bueno, a ver qué viene. Hay por aquí una pregunta en el chat. ¿Cree que la asunción de gastos por parte del trabajador como gastos de electricidad, agua, wifi puede conducir a una situación de infelicidad? Claro, de infelicidad laboral, por supuesto. Le tocas uno de las vitaminas que decía Peter Ward para la felicidad, que es el tema del el sueldo, lógicamente, ¿no? Por supuesto. Creo que hay alguna mano más levantada. Lara. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, vale. Gracias por la charla, José, muy interesante. Yo tenía, primero, bueno, de hecho tenía dos preguntas. La primera la acabáis de resolver. Quería preguntar si ya se está regulando todo este teletrabajo que se está haciendo de manera forzosa para que en el futuro quede regulado por un marco legal o normativo de algún tipo. Y la segunda pregunta sería, has mencionado que, dado que el teletrabajo está relacionado con el bienestar y es voluntario, normalmente es el trabajador el que lo solicita, ¿puede una empresa obligar a sus trabajadores a hacer teletrabajo? Y hasta que, pasada la pandemia, obviamente, porque ahora estamos todos teletrabajando, pues eso, si hay alguna posibilidad de que la empresa pueda forzar a sus empleados a hacer teletrabajo. Gracias. Gracias a ti. ¿Se está regulando o no? Bueno, era el comentario que hacía Fernando, ¿no? Se acabará regulando, no os quepa la menor duda. Tardará más o menos, pero se acabará regulando, es que no queda otra, ¿no? ¿Pueden las empresas obligar a teletrabajar poniendo los medios? Sí. Yo entiendo que sí. Disculpa, claro. José, cuando hablas de medios, ¿a qué te refieres? Es decir, pues a ver, si tú necesitas, un ordenador, Exacto, una conexión que funcione adecuadamente, un espacio de trabajo, pues a ver, si no tienes en tu casa, en fin, no sé, yo tengo un pequeño estudio, te tiene que poner los medios. Sí. Entiendo que todo esto lo tienen que preguntar al trabajador, es decir, no pueden de manera unilateral decir, tú vas a hacer teletrabajo como hemos estado teletrabajando actualmente, pues a partir de ahora vas a teletrabajar desde tu casa, ¿no? No, se tienen que preocupar por poner medios, sino vale. Esa va a ser una empresa poco atractiva para los trabajadores y para los teletrabajadores. ¿Entiendes? Totalmente de acuerdo. Gracias. Vale, Karina. Hola José. Hola. También nos conocemos, conozco a Raquel también, así, de Argentina. Muy bien. Bueno, una de las preocupaciones mayores tiene que ver con esto de los trabajadores y el acceso a los medios, ¿no? Porque las diferencias sociales son muy grandes, entonces, bueno, una preocupación tiene que ver con eso, o sea, hay problemas hasta de acceso a la conectividad y en mi caso, siendo docente también, me ha pasado que me he encontrado con alumnos que no tienen cámara, que algunos se pueden conocer, otros no. Entonces, bueno, me parece que es una cuestión también a tener en cuenta, que no todos los trabajadores, en el caso al menos de América, van a estar en las mismas condiciones de acceso, lo mismo los alumnos. Y eso me preocupa, digamos, es como algo a tener en cuenta. Y después lo otro que he notado con las empresas para las que trabajo es que se han incrementado mucho los conflictos internos, los malos entendidos, las discusiones, hay algunos que enseguida se adaptaron y hay otros que quedaron muy alejados, entonces, bueno, se generaron distintos contextos, digamos, y bueno, cómo será la vuelta para trabajar también. Nosotros seguimos en
en cuarentena probablemente hasta mediados de julio, fines de julio, más de 4 meses. Hay que pensar un poco cómo serán las relaciones y cómo se resuelven, porque los líderes tampoco están preparados para resolver los conflictos de esta manera. Así que bueno, un poco mi visión. Sí, este aspecto último que mencionas sí es clave, el tema relacional. Porque claro, el mundo del trabajo es un mundo muy rico justamente en relaciones. Las relaciones que estableces con otros colegas y las relaciones que hay en todas las organizaciones, más o menos planas, como queráis, pero que existen en todas las relaciones de jerarquía, ¿vale? Hay quien manda y hay quien obedece, ¿no? Sean más o menos planas las organizaciones, pero hay lógicamente influencia social, ¿no? Y hay personas que influyen más y personas que influyen menos, ¿no? Sí. Esto, claro, sí, a veces saben cosas del teleliderazgo, de los equipos virtuales y no sé qué historias, pero no funciona igual que los presenciales. Esto está, en fin, esto ya se sabe hace mucho tiempo. Montar un equipo virtual que funcione como equipo exitoso y demás, eso cuesta horrores. Cuesta ya en el cara a cara. En la comunicación mediada por la tecnología cuesta mucho más. Sí, y claro, eso tiene consecuencias luego en la productividad, en la coordinación que requiere ese equipo. Esto no es nuevo. Y el liderazgo que mencionabas, pues claro, el liderazgo se basa mucho en la presencia, ¿no? Y es verdad que se puede estar presente, en fin, utilizando la tecnología y tal, pero la interacción humana es también contacto, contacto visual y cercano. Sí. Y todo esto, si se alargara, tiene consecuencias. Efectivamente. Vale. Gracias. Gracias a ti, Karina. Encantado de oírte. Igualmente. Claudia, tienes micro desactivado, creo. Hola. Ahora sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo quisiera reflexionar un poquitito, no sé qué te parece, respecto de diferentes profesiones. Por ejemplo, el tema de los profesores, tanto en España como en Chile, que es mi país de origen, y cómo ves tú el tema del trabajo docente, porque los profesores siguen trabajando, tratando de terminar el año, intentando de cerrar los semestres con los recursos que cuentan. Bueno, los colegios públicos con los recursos que pueden tener y con la brecha digital que eso implica, y los colegios ya más privados o con mayores recursos, asumiendo que, bueno, que los estudiantes tienen recursos también para poder conectarse y con mayor apoyo, tanto en primaria, secundaria y universitaria. O sea, es un tema, yo creo que es bastante interesante de reflexionar. ¿Y cómo lo ves tú en términos de qué factores se verían implicados? No sé, la autonomía, por ejemplo, de los profesores, que es compleja, o el tema de la satisfacción laboral, o no sé si conoces algún estudio que esté abordando este tema. Eso, ¿cómo lo ves? Gracias. A ver, el profesorado es un colectivo tremendamente amplio, ¿vale? Y no es lo mismo ser un profesor de chavales de 4 o 5 años, que supongo lo estarán pasando fatal, y lo están pasando fatal o lo han pasado peor esos chavales de 4 o 5 años que no pueden interactuar con otros chavales de 4 o 5 años. Entonces ahí sí se necesita la interacción. Esto lo saben los psicólogos del desarrollo, ¿eh? Para desarrollarte como persona necesitas de la interacción social, ¿vale? No mediada por un ordenador. Es interacción social física, incluso, con otros, ¿vale? Y con otros de tu misma edad, para desarrollar el lenguaje. En fin, se sabe que todo esto funciona así, ¿no? Ahí hay docentes que trabajan con estos chavales. Eso es un contexto muy distinto al contexto universitario, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, Luego, además, claro, dime. No, que en muchos de esos distintos niveles se están viendo en el teletrabajo forzado. Por ejemplo, Ya. envían tareas a la casa o envían guías. Están tratando de hacer llegar este trabajo, o sea, los profesores están tratando de trabajar en distintos contextos el tiempo que pueden y desvinculándose de su trabajo con mayor dificultad, porque en muchos de esos casos siguen respondiendo WhatsApp, correos a los apoderados y a las personas que
No sé, ¿cómo lo ves tú, independiente a lo mejor del nivel, tema del teletrabajo en una profesión docente, por ejemplo? Pero todo esto tiene que ver también con lo de antes del 24/7, ¿no? Con el golpe que hemos recibido de tener que adaptarnos a una situación y efectivamente hemos estado disponibles, yo también soy docente, disponibles para nuestros alumnos, no sé si 24, pero 15 horas al día, efectivamente, 7 días de la semana, eso sí me encaja, lo de los 7 días. Pero eso es que requiere una adaptación, es que eso, en fin, lo hemos hecho, en mi caso, por ejemplo, para salvar el semestre, ¿vale? Y lo cerraremos, pero eso así no puede continuar, ¿vale? A ver, eso si continúa así, acabamos quemando a no sé cuántos docentes, ¿vale? Y docente quemado, ya me dirás los alumnos cómo están después, ¿no? A ver, la situación es muy peculiar y ha sido muy puntual, entonces, en fin, va a servir para sacar algunos aprendizajes, pero no sé si para extrapolar muchas cosas que nos sirvan para luego, ¿eh? Vale. No lo sé. Yo, para sorpresa, si quieres, en el campo universitario sí sé que se pueden hacer bastantes cosas, se pueden hacer por videoconferencias. Bastantes cosas, probablemente más de las que yo pensaba inicialmente. Y que seguramente algunas de las cosas que hemos aprendido a hacer las implementaremos ahora en la docencia presencial. Pero esto es en el ámbito universitario, en otros ámbitos no lo sé. Y en el ámbito universitario, en el mío concreto, quien trabaje, por ejemplo, colegas de áreas tremendamente prácticas, medicina, por ejemplo, oye, hay prácticas que no se pueden hacer virtualmente. Hay prácticas que hay que hacerlas con un enfermo delante, o no sé, ¿no? Entonces, todo, digamos, el campo de la docencia es tremendamente amplio, variado, y seguramente nos servirán las mismas cosas para unos ámbitos que para otros, ¿no? Y para unas edades que para otras, ¿no? Luego, las cuestiones que mencionabas de temas de brecha digital y demás, a ver, eso es un tema de voluntad. Todo lo que dependa de la tecnología, exclusivamente de la tecnología, eso es un tema de voluntad política. Y eso es muy fácil de resolver. Digamos, lo que cuesta una tableta hoy para dársela a un chaval, para que le tenga un chaval un semestre, para seguir, y una conectividad con wifi y demás, eso es fácil de resolver. Ahí solo falta voluntad política, ¿eh? Pero eso se puede resolver. Vale, muchas gracias. Cerramos, si os parece, con dos que tenemos más, Andrea y luego Basilio. Hola, buenas de nuevo. Hablando de todo el tema de la cohesión de equipos que hemos estado comentando anteriormente, ¿cuánto tiempo creen o creéis en general, ya no solo para ti, José, sino para todos en general, que una persona que se acaba de incorporar a una organización debería comenzar a poder optar a hacer teletrabajo? Yo conozco algunas que eran 1 año, 6 meses. ¿Podría haber una fecha idónea? ¿Depende de la persona? Es que, a ver, lo de depende de la persona, a mí ese tipo de, digamos, yo no creo que esto sea algo que dependa de la persona. Seguramente hay contextos laborales y hay tipos de organización y tipos de trabajo donde empiecen directamente a teletrabajar y tenga sentido hacerlo. Es que no, yo aquí reglas genéricas es que no lo sé, ¿no? Seguramente en todas las organizaciones hay ciclos en donde comienzan a repetirse las actividades. 1 año, por ejemplo, nosotros los docentes son semestres, ¿no? Cada semestre o cada año académico sabes que vuelves otra vez al inicio, ¿no? Esos ciclos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En esos ciclos, por ejemplo, puede haber periodos en los que sea muy fácil teletrabajar y otros en los que mejor no hacerlo, ¿vale? Vale. Pero ahí habría para responder a esa pregunta, habría que responder, oye, ¿cuáles son los ciclos habituales que hay en un trabajo, ¿no? Porque esa te dará la pista para decir cuándo puede teletrabajar. Pero no creo que haya una regla general para cualquier tipo de trabajador. De acuerdo, perfecto. Muchas ¿Vale? gracias. Basilio, acabamos contigo. Muchas gracias, señor Navarro, y gracias por la presentación, que estuvo exquisita. Tengo, bueno, en un primer momento un comentario. Hay varios estudios que relacionan el teletrabajo con la precariedad laboral. Ahora me ha quedado bastante más claro, ¿no?, con vuestro debate sobre la regulación del teletrabajo, con perdón, que antes no lo tenía bastante claro. Pero quiero
más entender otro punto, que es esa relación entre lo que es el bienestar y la productividad. O sea, cuando medimos el bienestar, o sea, mi pregunta es, ¿se puede medir el bienestar del empleado a través de la productividad? No. A través de la productividad se mide la productividad. El bienestar, para medir bienestar tienes que medir emociones que experimenta el trabajador, la trabajadora, satisfacción laboral que tiene ese trabajador, esa trabajadora, oportunidades de crecimiento que ve ese trabajador, trabajadora en el lugar en el que está, si cree que su organización y que su trabajo tiene un propósito, un fin, ¿vale? Sí. Pero no a través de la productividad. Por la productividad mides productividad, ¿vale? Perfecto. ¿Ok? Un comentario. Y son dos cosas distintas, como decirte, no puedes inferir que porque un trabajador sea productivo ya tiene bienestar. No, porque el bienestar es uno de los determinantes de la productividad, ¿vale? Pero no es el único, ¿vale? Por ejemplo, la persona puede experimentar bienestar, pero si no sabe hacer las tareas que le está encomendando su organización, pues probablemente va a ser improductivo. Porque tiene que aprenderlas a hacer primero, ¿no? Exacto. ¿Vale? Luego, entonces, el bienestar laboral viene de las condiciones de trabajo y del empleo, ¿verdad? Fundamentalmente, la posición que hay ahora mismo es los determinantes fundamentales. Está bien la pregunta esta como cierre, porque para enfatizar la cuestión clave, decir, oye, los trabajadores experimentan más o menos bienestar en su trabajo, no por cómo son como personas, sino por determinantes ambientales, efectivamente, que tiene que ver con las prácticas que hay en la organización. Perfecto. ¿Se entendió? Ok. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Vale. Cristina, ¿cierras? Sí, muchísimas gracias, José, por la presentación, ha sido muy interesante y gracias también por estos minutos extra para poder alargar el debate y gracias a todos los participantes. Mañana recibiréis el enlace de la grabación junto con una encuesta para que nos deis vuestra valoración y nada, agradeceros la presencia. Muy bien, cuidaros. Igualmente. Chao, chao.